Arrancamos ya, empezamos a desgranar los contenidos en D8 Magazine de hoy. Los martes siempre hablamos de psicología. Seguramente recordarán que la semana pasada, en este mismo espacio, hablamos de esos programas de telerrealidad que abordan a jóvenes problemáticos y bueno, analizábamos un poco el tipo de programa y el tipo de terapias que aplicaban. En realidad las analizábamos para ver que no eran muy apropiadas, al menos esa es la opinión de nuestro experto, el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Neca. Hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos un invitado y un tema relacionado de alguna manera con el de la semana pasada. Sí. Ya avanzamos que vamos a hablar de adolescentes conflictivos, de agresiones interparentales, ¿no? De, bueno, sobre todo de menores a padres, abuelos, a sus responsables, y vamos a hablar de adolescentes conflictivos y de las circunstancias sociales en las que son adolescentes los jóvenes de la actualidad. A ver si nos da tiempo a hablar de todo eso, por cierto. Es un tema que da para mucho y también, claro, no nos gustaría dar una visión negativa, ¿verdad?, de la adolescencia, todo lo contrario, pero sí que hay ciertos casos, ¿verdad?, que yo, enlazando con el otro día, una de las cosas que criticábamos a la telerrealidad era que era como muy inmediato, y bueno, pues hoy traemos una persona que trabaja con menores, es un compañero, da clases de la asignatura de jóvenes infractores. Yo creo que el dato más importante de su currículum es que es buena persona. Miguel es buena persona. Miguel, pedagogo, educador y bueno, trabaja con adolescentes, lleva muchísimos. ¿Cuántos años llevas? Pues ya 30 años. Bueno, 30 Miguel Alonso, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Tú tienes una amplia experiencia tanto en formación como en el trabajo diario con adolescentes. Una parte de tu trabajo es con adolescentes bueno, problemáticos, como hemos dicho al principio, en muchos casos infractores. Esa es tu experiencia laboral, pero no necesariamente. Uno puede tener muchos conflictos y no ser infractor. Fernando, antes de empezar esta charla, me decía, bueno, estas situaciones se producen agresiones, se producen infracciones, pero se pueden abordar y solucionar estos problemas. Miguel, a eso te dedicas tú, básicamente, ¿no? Pues sí, siempre pues los adolescentes pueden pasar un mal momento y tener infracciones puntuales. El problema es cuando reinciden o hay una situación ya más complicada. Pero bueno, siempre hay esperanza, ¿no? Siempre hay que trabajar de todos los puntos de vista, porque siempre es un tema complejo. El colegio, la familia, los servicios sociales, y de ahí está un poco el trabajo en común y coordinado lo que puede resultar, ¿no? Sí. Fernando, pues nos ponías un caso para que nuestros espectadores se sitúen rápidamente. Una familia, ¿no? Tiene un hijo adolescente de 14 años, que no va al instituto, que no viene a dormir a casa porque se va por ahí con los amigos y no sabe qué hacer, no sabe cómo. Es muy frecuente. A mí es que me recuerda mucho, había un educador que se llama Capdevila, que falleció por, no sé si te suena, bueno, sí, que era muy famoso, que era muy mediático, sus vídeos muy virales. Bueno, y además es que tenía un montón de hijos y tenía en casa un montón de circunstancias y es que su divulgación era muy eficaz. Y comentaba algo que me ha venido a la cabeza, es de cuando hay muchos libros que hablan de la maternidad, yo y mi niño, el embarazo, no sé qué, ¿no? Y después desaparecen los libros, no hay libros de los 3 a los 12, 13, y de repente aparecen otra vez los libros y de socorro, tengo un adolescente. Claro, a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención porque era muy cierto, es decir, la etapa de educar, claro, cuando uno le llega a eso, ya es un poco tarde, ¿no? La etapa de educar es mucho antes, hay un tiempo de latencia larguísimo, que es cuando se deben de hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que muchos padres de repente se ven desbordados por esta situación, y son situaciones muy complejas, dolorosas. Yo tengo el recuerdo, lo contaba, que cuando algún padre ha llamado por teléfono diciendo que su hijo le agrede, se echa a llorar por teléfono. O sea, que es la primera vez que lo dicen, porque muchos padres se sienten vergüenza, no lo suelen comentar. Se lo callan, lo viven ahí un poco en la... Miguel, en relacionándolo con ese periodo de latencia en el que educamos para ser adolescente y para ser un adulto responsable y sano,
¿hay algunas señales que nos pueden llamar la atención sobre un futuro comportamiento complicado en la adolescencia? Pues casi siempre hay un proceso, y realmente siempre decimos en el mundo de la educación que hay que prevenir y hay que detectar los problemas cuanto antes, y es que hay problemas, ¿no? La adolescencia pues es una etapa muy interesante, no podemos decir que es una etapa, bueno, tiene sus cosas, lógicamente tiene que romper con cosas, tiene que buscar su identidad, hay un proceso de ruptura con la familia, con ciertas cosas, entonces puede ser más difícil, pero bueno, se puede trabajar perfectamente, y es cierto que sobre todo hay que prevenir, y hay que previamente, antes de que sea un adolescente, pues ha habido, las familias tienen que tener un contacto comunicativo con los chicos, irles preparando moralmente, poner límites, por supuesto, normas, ser padres, ¿no? Que a veces se dice, soy amigo, ¿no? Hay que ser padre, hay que procurar la comunicación y el afecto, pero también hay que supervisar, hay que estar con ellos, todo ese tipo de cosas son las que luego pueden. Y hay familias que lo tienen difícil, claro, porque tienen pocos recursos, porque pues que están solos o solas, ¿no? Claro, hay factores que pueden agravar una situación, ¿no? Una familia monoparental, falta de recursos, falta de tiempo, pero una vez que se producen, no digo ya agresiones como las que hablaba Fernando, que se dan también, pero cuando hay situaciones ya muy conflictivas que terminan en que, bueno, los padres pierden la tutela de los hijos de manera temporal probablemente, y terminan en un centro como en el que tú trabajas, a partir de ese momento, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede reconducir esa situación? Pues depende un poco del problema, pero muchas veces es la manera de salir de esas situaciones, porque sabemos que las familias a veces puede trabajarse del colegio, de intervención familiar, pero a veces hace falta una ruptura, ¿no? El saber, casi siempre hay un conflicto, ¿no? No podemos culpabilizar muchas veces ni al chico o a la chica, ni al padre ni a los padres. Ahí hay un conflicto y a veces pues es el chico el que denuncia, o son los padres los que no pueden con él y lo dicen. Bueno, el centro es el último recurso. Es el último recurso siempre, por supuesto. Pero bueno, pues aunque sea el último recurso, pues a veces se dan cuenta y es poco tiempo el que tienen que estar en un centro. Se puede hacer un trabajo, por supuesto siempre con la familia y con el chico o la chica, y buscar otra vez, retomar otra vez esa comunicación y poder vivir bien, conjuntamente. Yo creo que también que la adolescencia es un periodo un poco descerebrado. No sé, hombre, esto es así, todos lo hemos vivido y todo. Es decir, hay libros, tú lees un libro de Venecia y dices, es que en Venecia tiraban las góndolas por el canal. O sea, ya estamos hablando del siglo XV, o sea, que siempre ha existido a lo largo de la cultura. Sí, ya la gente decía que eran terribles los adolescentes, son terribles. Siempre. Pero bueno. Claro, a esto si añades pues, problemas como tú indicas, pues divorcios donde los padres se critican, una sobreprotección excesiva, el niño tirano, etcétera, etcétera, pues se disparan las cosas. Pero se pueden reconducir. Este es el mensaje positivo. Yo creo que hay que dar un mensaje positivo, sí. Hay que reconducirlo. Hay que trabajar con el chico y hacerle ver su situación, qué conductas debe de cambiar, darle valores, darle muchas veces actividades, que el colegio motivarle, es decir, que a veces pasan crisis. Tú fíjate, y es un poco lo que cuando un chico busca una pandilla, busca lo que no tiene en casa, es normas y afecto. Estas pandillas muy estrictas y tal, ¿no? Sí, el grupo de iguales es fundamental, es importante, pero a veces puede influir negativamente. Hay que saber también qué actividades hacen. Y luego el consumo también, el consumo de drogas o de alcohol puede también generar problemas en las familias, ¿no? El necesitar, el presionar, ¿no? Estos chicos. Yo también, a mí me parece que siempre que hay cosas que suelen ser comunes, un adolescente cuando tiene estos conflictos, aparte habría que hacer la lectura de uno por uno, casi, o sea, caso por caso, o sea, es que no se puede generalizar, casi siempre, ¿no? Como casi, eso es. Esto sí, pero me parece fundamental que el adolescente siempre demanda, se quiere llevar bien con sus padres.
que en el fondo no lo reconoce, pero él se quiere llevar bien con sus padres, tiene esa intención, o sea, que aunque la situación sea muy difícil, y quiere que le reconozcan ya como empezar a ser adulto. O sea, la cuestión de la identidad, del ciclo evolutivo también es muy importante, ¿no? O sea, yo siempre encuentro algo de esto en los casos, ¿no? Que no le reconocen, no le dejan, no le sobreprotegen, pero él quiere, no le dejan, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay un mundo complejo, una pequeña lucha de... Sí. Y es un periodo, además, es un periodo largo. Cada vez más, cada vez más. Luego, claro, refleja la sociedad el problema que tienen también de poder dejar de ser adolescentes porque tengan una expectativa laboral, eso también es un tema que al fin y al cabo las familias son un reflejo de lo que hay, de la sociedad, ¿no? De la situación. Claro, el periodo de formación se alarga también más tiempo, así que uno no accede hasta el mercado laboral hasta más tarde, es decir, esa adolescencia, la falta de responsabilidades se prolonga también y eso es determinante. Claro, fíjate, a mí me acuerdo del plan de juventud, que lo entregamos, el tercer plan de juventud, lo entregamos con compañeros. Uno de los temas que me sorprendió muchísimo fue este. O sea, se quedan con los padres hasta tardísimo. Los padres tampoco presionan para que se vayan mucho, o sea, es un periodo que se alarga, tampoco hay muchas responsabilidades, no encuentra trabajo, es un cortocircuito al final, ¿no? Muy complicado. Bueno, nos quedamos sin tiempo, es un tema muy interesante, así que Miguel, vas a tener que volver en otra sesión para ampliarlo, pero bueno, yo creo que tenemos el mapa un poco más claro a partir de esta conversación, porque la semana que viene Fernando quiere hablar de la felicidad. No. Sí, ¿cómo que no? Es que sí, pero de las teorías nórdicas, es que no sé pronunciarlo. Del hygge. Juga, se dice. Es que es así como higa, que es una cosa Juga. nórdica, claro, que no tenemos ni idea de pronunciar. Es que no sabemos pronunciarlo. Es como higa, así. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Aunque no sepamos pronunciarlo, sabemos lo que significa. Así que el próximo martes lo explicaremos. Y Miguel, te esperamos otro día en esta sesión dedicada a la psicología, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Fernando, a ti te esperamos el próximo martes, ¿vale? Para hablar de la felicidad. Y ahora vamos a actualizar la información de la jornada, como hacemos siempre, en formato express. Solo 2 minutos.